Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. En esta edición del día miércoles 13 de mayo de Puranoticia.cl, el medio que se ve, se escucha y se lee. Gracias por acompañarnos para revisar las principales noticias que marcan la jornada. Estamos atentos al desarrollo de importantes temas en materia política, económica y policial en una jornada marcada por el debate legislativo, cuestionamiento al gobierno y nuevas diligencias en caso de alto impacto público. Último minuto, último minuto. Último minuto. Tenemos información en desarrollo a esta hora porque cerca del mediodía de este miércoles, un buzo encontró un cuerpo sin vida en el borde costero de Concón, hecho que activó un amplio operativo de emergencia en el sector. Hasta el lugar concurrió personal policial, equipos de emergencia y funcionarios del Servicio Médico Legal, quienes realizan las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo. El sector permanece resguardado mientras se desarrollan los peritajes y el procedimiento correspondiente para determinar la identidad de la persona y las causas de su fallecimiento. Último minuto, último minuto. Último minuto. 13 horas con 2 minutos, vamos a revisar titulares a esta hora de la tarde. Gobierno impulsa plan de alivio para deudores del CAE, propone congelar intereses y condonar hasta el 100% de la deuda. Crece cuestionamientos al gabinete por eventuales omisiones patrimoniales, estas declaraciones de la ministra de Ciencia. Denuncian presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco y apuntan a sobreestimación del cobre. Comisión de Trabajo aprueba en general reajuste al salario mínimo. Gobierno propone alza de 14.000 pesos. Diputados de oposición acuden a Contraloría y denuncian filtro político en la implementación de los SLEP. CAS desdramatiza salida de subsecretario Araos y asegura que en el gobierno va todo caminando muy bien. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirma graves fallas estructurales en viviendas de El Olivar y evalúa eventual demolición. Vamos al desarrollo de las informaciones. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo confirma graves fallas estructurales en viviendas de El Olivar y evalúa demolición. Un nuevo informe técnico de la IDIEM detectó incumplimientos en normas antisísmicas y resistencia al fuego en casas destinadas a damnificados del mega incendio. Desde el gobierno aseguraron que las viviendas no serán entregadas en su estado actual. La reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar enfrenta un nuevo y grave problema luego que el Ministerio de Vivienda confirmara fallas estructurales en viviendas destinadas a familias damnificadas por el mega incendio del 2024. La subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, informó que un segundo informe técnico elaborado por el IDIEM detectó incumplimientos en normas antisísmicas, deficiencias en resistencia al fuego y problemas en el sistema constructivo de las casas actualmente en ejecución. La autoridad fue enfática al señalar que las viviendas no serán entregadas en las condiciones actuales, asegurando incluso que existiría riesgo estructural en caso de un sismo o un nuevo incendio. Desde el MIMBO además apuntaron a eventuales responsabilidades en los procesos de fiscalización técnica de las obras y confirmaron que actualmente se desarrolla un sumario administrativo para esclarecer posibles irregularidades.
En paralelo, el Ceremi de Vivienda de Valparaíso aseguró que existen herramientas legales para avanzar en una eventual demolición de las viviendas con fallas, precisando que actualmente son más de 50 las casas observadas. Las autoridades insistieron en que las familias damnificadas no recibirán viviendas parchadas ni fuera de norma y proyectaron que las primeras soluciones definitivas podrían comenzar a entregarse hacia fines de este año. Daniel Zunino nos informa desde el sector Chusmisa, en el Olivar, uno de los lugares más afectados por el mega incendio del año 2024 en Viña del Mar, donde continúa la preocupación de las familias damnificadas luego que el Ministerio de la Vivienda confirmara graves fallas estructurales en las casas que estaban siendo construidas para la reconstrucción. Vecinos reconocen incertidumbre ante una posible demolición de estas viviendas y también dan una apreciación sobre cómo enfrentarán el invierno mientras esperan una solución definitiva. ¿Cómo estás, Ricardo? 13:06, estamos acá en el sector de Chusmisa, acá en el Olivar, y tal como tú mencionabas, fueron los puntos más golpeados por el mega incendio del año 2024 en Viña del Mar, y se mantiene la preocupación y también la incertidumbre luego de las declaraciones realizadas por la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, quien confirmó graves fallas estructurales en las viviendas que estaban siendo construidas para los afectados de esta tragedia. Según explicó la autoridad, de un nuevo informe técnico elaborado por la IDM detectó incumplimientos en normativa antisísmica, falta de resistencia al fuego y problemas en el sistema constructivo de estas casas, situación que abrió incluso la posibilidad de demoler parte de las viviendas que ya estaban en ejecución. En este punto pudimos conversar con damnificados, quienes manifestaron sentimientos encontrados frente a esta situación. Vamos a escuchar sus apreciaciones respecto a esta posible demolición, Ricardo. Bueno, si hay un informe en el cual diga que lo imita la DOM, ahí yo le voy a creer que las casas van a ser demolidas. Mientras eso no aparezca, yo no les voy a creer nada de lo que dice. Yo lo veo como un gran alto que le están haciendo aquí al avance, porque como dicen los certificados, que esto no requiere demolición sino que una reparación. Encuentro que es un gran retroceso que está haciendo el ministro demoliendo esto, porque al final somos los vecinos los damnificados que quieren más que nada volver a sus casas. Tal como escuchamos, Ricardo, hay sensaciones encontradas, hay frustración, hay cansancio también, hay tristeza. Algunos aseguran que hoy enfrentan el invierno viviendo en condiciones no las mejores, en viviendas de emergencia o de allegados. Y también tenemos palabras respecto a esta situación también, a cómo van a vivir el invierno estos vecinos. Escuchemos. Bueno, aquí la mayoría de los vecinos ya no está viviendo en el Olivar porque las casas están todas demolidas. O sea, demolidas en el sentido de que están todos los terrenos vacíos, porque gran parte de lo que se quemó no hay habitantes. Ya cada uno está arrendando, está siendo allegado. Entonces, cada vecino pasará el invierno en una casa arrendada. Sí, pues nosotros construimos atrás de la casa porque no podíamos esperar tanto tiempo la reconstrucción, así que nos construimos algo provisorio. Estamos esperando a ver que este invierno ojalá no sea tan duro como los inviernos que han pasado, aunque sí me están diciendo que viene muy fuerte la corriente del niño este año, así que aquí estoy con toda mi familia, con mis hijas también, así que esperamos que este invierno no sea tan crudo, aparte que estamos solos, nos golpea bien fuerte el viento. Tal como escuchábamos también, hay que repasar lo que dijo la subsecretaria Natalia Aguilar, donde fue enfática en señalar que el Ministerio de Vivienda no puede permitir entregar viviendas mal hechas o que no cumplan con los estándares mínimos, agregando que las fallas detectadas podrían incluso generar riesgos ante un eventual sismo o incendio. Además, desde el MIMBU se informó que ya se inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades por estas irregularidades también, mientras que el Ceremi Marcelo Ruiz confirmó que existen herramientas legales para avanzar en una eventual demolición y posterior reconstrucción de las viviendas afectadas. En Padero también, esto fue el día de ayer, Ricardo, el delegado presidencial regional Manuel Millones llamó a permitir que el ministerio continúe trabajando en este proceso técnico, señalando que las decisiones se están tomando sobre la base de informes fundados que detectaron problemas de calidad en la materialidad de las viviendas. Mientras tanto, aquí en el Olivar, especialmente en el sector de Chusmisa, la preocupación principal de muchas familias sigue siendo cómo enfrentarán este invierno a la espera de una solución definitiva
tras este mega incendio que cambió sus vidas, Ricardo. Daniel, yo tengo una duda, yo creo que usted no me la va a responder porque no es técnico ni tampoco autoridad, pero creo que el demoler casas que se están reconstruyendo y no preocuparse primero de las que no están construidas, y una vez que ya se termine ese proceso, demoler las casas que a lo mejor se construyeron y tienen alguna deficiencia. O sea, estamos desvistiendo un santo para vestir otro, y creo que ahí está el problema, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que molesta mucho a algunos vecinos acá en el Olivar, Ricardo. La verdad es que el proceso tampoco digamos que ha avanzado con mucha rapidez. Estamos hablando de que en este momento vamos a enfocar un poco nuestra cámara. En este momento, Ricardo, vamos a comentar que hace poco vino Contraloría a visitar estas casas acá en el sector de Chusmisa. Vamos a ver si podemos enfocar un poco con la cámara. Claro, porque ahí vemos muchas casas que están deshabitadas, muchas casas que están tremendamente dañadas y otras que están en proceso de tal vez construcción. Y una vez que estas están construidas, dejemos primero el paso a las que vienen, y después preocupémonos de quienes se pudieron también poner de pie y ver si las casas están en buenas o malas condiciones. No vamos a destruir algo que está ya hecho y que viene un invierno bastante crudo, como lo decía uno de los vecinos, Daniel. Claro, nos encontramos con una situación de emergencia, Ricardo. O sea, estamos hablando que han pasado ya 2 años de esta tragedia y es una situación totalmente de emergencia. Gente que está esperando, por favor, una solución inmediata al problema de la vivienda. Sí, porque aquí tenemos que estamos siendo más papistas que el Papa, Daniel. O sea, creo que aquí, primero, preocupémonos de los que no están. Y ahora, después, una vez que ya estén, preocupémonos de cómo se hizo los que están ya construidos. Exactamente, Ricardo, sí. Acá hace poco hubo una visita también por parte de Serviu y Contraloría acá al sector, nos comentaron algunos vecinos para evaluar. Se esperaba también visita de autoridades. Vamos a investigar respecto a quién viene y quién podría venir durante los próximos días también acá al Olivar. Bien, muy importante, ojalá que aquí los vecinos que ya tienen sus construcciones puedan pasar un invierno digno y un poquito mejor, y posteriormente poder, cierto, darle solución definitiva a lo que ellos quieren. Exactamente, Ricardo, lo que tenemos hasta esta hora, 13:13, justo una hora espejo. Bien, Daniel, gracias por este contacto y seguramente tendremos nuevos contactos con usted en el transcurso de nuestra programación. Que estén muy bien, Ricardo. Bien, ahí estaba Daniel Zunino desde las calles, y con este tema que no va a detenerse en el día de hoy, sino que va a tener bastante tiempo. Recordemos que el ministro de la Vivienda y Urbanismo señaló que si no estaban construidas las casas en 15 meses, él renunciaba. Ya van 2 y medio, casi 3. Vamos a otro tema porque solicitan aclarar eventual reunión entre el presidente Kast y empresario tecnológico Peter Thiel, fundador de Palantir Tecnología, compañía ligada al análisis de datos de inteligencia artificial y sistemas de vigilancia. Una nueva controversia política surgió luego de conocerse antecedentes sobre una eventual reunión entre el presidente José Antonio Kast y el empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel. La situación motivó el envío de un oficio por parte del diputado Gonzalo Vinter a Presidencia para solicitar aclarar si dicho encuentro efectivamente se realizó, quiénes participaron y cuáles fueron las materias abordadas. Las dudas apuntan principalmente al perfil de Thiel, fundador de la empresa Palantir Technologies, firma internacional vinculada al desarrollo de inteligencia artificial, análisis masivo de datos y sistemas de vigilancia utilizados por distintos gobiernos. El parlamentario del Frente Amplio además pidió transparentar las eventuales implicancias que podría tener una conversación de este tipo en materias relacionadas con seguridad, tratamiento de datos y vínculos entre gobiernos y grandes empresas tecnológicas. Ha trascendido la información de que el presidente de la República, José Antonio Kast, se ha juntado de manera clandestina, opaca, a espaldas de la ciudadanía, con el oligarca tecnológico Peter Thiel, una persona que ha participado de genocidio, de violación a los derechos humanos en los Estados Unidos y que se dedica a la vigilancia de los ciudadanos a través de sistemas de datos en contratos con el Estado. Por lo tanto, lo que esta persona puede conversar con un jefe de Estado
de nuestro Estado, de nuestra República, la que controla nuestros datos, la que tiene nuestras huellas digitales, es tremendamente importante. Peter Thiel es considerado una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico y ha protagonizado controversias internacionales por sus posturas respecto al poder de las grandes plataformas digitales y el rol de las democracias frente al avance tecnológico. Hasta ahora, desde el gobierno, no se han entregado detalles oficiales respecto a la eventual reunión ni sobre los temas que habrían sido tratados. Importante tema que seguramente va a seguir en el tapete público dentro de los próximos días, porque es un tema relativamente, o más que relativamente, estrictamente delicado. Vamos a otras informaciones. Denuncian presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco y apuntan a sobreestimación del cobre. Denuncias también se habla acá de un informe preliminar que habría detectado una diferencia de cerca de 20.000 toneladas en la producción reportada durante el mes de diciembre del año 2025, situación que abrió cuestionamientos sobre eventuales alteraciones en los registros de la minera estatal. Nuevos cuestionamientos surgieron en torno a las cifras de producción de Codelco, luego que trascendiera un informe preliminar que detectaría una eventual sobreestimación de cerca de 20.000 toneladas de cobre correspondientes a diciembre del 2025. La situación abrió dudas sobre posibles irregularidades en los registros productivos de la minera estatal y sobre los mecanismos de control interno utilizados para reportar los resultados de producción. El tema generó repercusiones políticas luego que el diputado Jaime Mulet anunciara acciones legales y solicitara una auditoría internacional para esclarecer los antecedentes. El parlamentario aseguró que existirían elementos que podrían configurar una eventual administración fraudulenta y acusó que durante años se habrían ocultado problemas estructurales y productivos al interior de la empresa. Además de las cifras de producción, también se cuestionaron los sobrecostos en distintos proyectos estructurales de Codelco y el deterioro operacional que ha enfrentado la estatal en los últimos años. Hasta ahora, Codelco no ha emitido una declaración oficial respecto de las denuncias ni sobre el contenido del informe preliminar que originó la polémica. Esta es una denuncia que viene desde el año 2025 y que seguramente va a traer algunos coletazos en nuestro país. Vamos a más informaciones porque crecen cuestionamientos por los eventuales omisiones patrimoniales en el gobierno. Tras el caso Lincolao, parlamentarios anunciaron oficios a ministros y eventuales acciones ante la Contraloría, luego que la ministra de Ciencia reconociera sociedades no incluidas en su declaración patrimonial y sugiriera que otros secretarios de Estado podrían estar en esta misma situación. Nuevos cuestionamientos surgieron al gobierno luego que la ministra de Ciencia y Tecnología, Jimena Lincolao, reconociera la existencia de sociedades que no habrían sido incorporadas en su declaración de patrimonio e intereses. La polémica se intensificó luego que la secretaria de Estado deslizara que otros integrantes del gabinete podrían encontrarse en una situación similar, generando preocupación por eventuales incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Tras estas declaraciones, parlamentarios de oposición anunciaron el envío de oficios a distintos ministros de Estado para pedir aclaraciones respecto de sus declaraciones patrimoniales. Omitió su vínculo con 3 empresas, una de ellas vinculada al rubro de la tecnología, que es el sector que precisamente le corresponde regular como ministra de Estado. Esto es parte de una obligación legal que está plasmada en el artículo número 8, inciso número 3 de nuestra Constitución. El gobierno aún no responda el oficio que enviamos nosotros mismos, estuvimos parlamentarios, dirigido al Ministerio de Hacienda, donde le pedimos que calcule, entregue la información respecto de los beneficios económicos cuantificados que van a recibir aquellos ministros que tienen sociedades y empresas de alto valor. Esa información aún no ha sido remitida a la Cámara y en consecuencia el gobierno está escondiendo información que es relevante, que es vital, que es clave para un debate democrático informado respecto de este proyecto tributario que beneficia a los más ricos. Todas las autoridades, en este sentido también la ministra y los ministros en general, tenemos la obligación de hacer una declaración de patrimonio e intereses que sea fidedigna, que muestre realmente el patrimonio que se tiene, porque lógicamente lo que se está resguardando es evitar los conflictos de interés y mostrarle al país que en cualquier debate lo que va a primar va a ser el interés público y no el interés personal.
El caso surgió luego de un reportaje que reveló que la ministra no habría informado vínculos con al menos 3 sociedades, entre ellas una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación vinculada a un exclusivo barrio residencial norteamericano. Desde la oposición advirtieron posibles conflictos de interés, especialmente considerando que algunas de las sociedades estarían relacionadas con áreas que son reguladas por la propia cartera encabezada por Lincoln Lao. Además, los parlamentarios no descartaron recurrir a la Contraloría General de la República para pedir una investigación sobre eventuales omisiones patrimoniales en otras autoridades del Ejecutivo. Hasta ahora, desde el gobierno no se han entregado mayores antecedentes sobre la situación ni sobre posibles revisiones internas a las declaraciones patrimoniales del gabinete. Dentro de lo grave de esta situación de omisión de la ministra Lincoln Lao también es que salpica a otros ministros del gabinete de José Antonio Kast. Son las 13:20. El gobierno desplegó una inédita ofensiva legislativa para frenar el llamado tsunami de más de 1.000 indicaciones ingresadas por la oposición al proyecto de reconstrucción que se tramita en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La estrategia de la moneda consistió en presentar indicaciones sustitutivas a gran parte del articulado, maniobra que, según el reglamento, obliga a revisar primero las propuestas del Ejecutivo y deja fuera de competencia a muchas de las enmiendas opositoras. La tensión escaló durante la sesión de este martes en el Congreso, donde parlamentarios cruzaron duras acusaciones, mientras sectores opositores calificaron la jugada como un fraude constitucional. Desde el oficialismo defendieron la estrategia y la describieron como una jugada maestra para destrabar la tramitación. El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Agustín Romero, confirmó que el proyecto será votado este miércoles antes de la medianoche. Según cifras entregadas por la propia comisión, fueron más de 20.200 indicaciones las que lograron ingresar correctamente al trámite, generando un comparado legislativo que superó las 1.000 páginas y obligó a funcionarios a trabajar incluso durante la madrugada. La iniciativa cuenta con suma urgencia y tras pasar por la Comisión del Trabajo y también de Medio Ambiente, deberá ser votada la próxima semana en la sala de la Cámara. Lo único que es impresentable es que en un proyecto de estas características tengamos más de 1.300 indicaciones, muchas de ellas y la mayoría inconstitucionales, improcedentes, que no tienen nada que ver con el proyecto y que se han presentado con el único fin deliberado de dilatar la discusión. Y por lo tanto lo que hemos planteado es una cosa muy simple, que aquellas indicaciones que no estén firmadas se declaren improcedentes porque usted no hizo la pega, que aquellas que son inconstitucionales se agrupen de acuerdo a la causal común y se defiendan de una sola vez, o sea que 3 diputados puedan hacer uso de la palabra cada uno por 3 minutos de manera de defender sus indicaciones y después las votemos. Y luego entremos a los artículos en particular. Vemos con mucha preocupación que el presidente de la Comisión busca ser el verdugo de la democracia junto con este gobierno que ha amenazado que si no aprobamos esto, lo harán vía decreto. Queremos hacer un llamado a los parlamentarios que no forman parte de nuestro sector político a defender la institucionalidad, a defender la democracia, frente a aquellos que intentan negar el debate, pidiéndole incluso a los medios de comunicación que abandonen la sesión de la Comisión de Hacienda. El ministro Quirós se ha coludido con la derecha para inhibir el debate democrático en este Congreso y lo han hecho mediante artimañas. Lo que están haciendo es muy grave, es un daño a nuestra democracia, porque ellos no quieren que se discuta, que los chilenos puedan ver las distintas alternativas, que puedan saber respecto de los distintos artículos cómo afectan a la vida. Un crispado debate es el que se está viviendo en la Cámara de Diputados, aquí en la comisión, por la mega reforma y que seguramente va a seguir en el día de hoy porque hay una comisión que va a estar sesionando hasta altas horas de la madrugada. Vamos a otras informaciones porque la renuncia del subsecretario de Ciencias, Rafael Arauz, volvió a instalar cuestionamientos sobre el manejo político del Ejecutivo en medio de tensiones internas en el Ministerio y críticas desde el Congreso. El presidente José Antonio Kast intentó bajarle el perfil a la salida del ahora ex subsecretario de Ciencia Rafael Arauz. Esto en medio de las críticas surgidas desde la oposición por las múltiples renuncias registradas durante las primeras semanas de gobierno. Consultado por la situación, el mandatario respondió escuetamente que va todo caminando muy bien, desdramatizando así la controversia generada
tras la salida de Araoz. Gracias. La renuncia del subsecretario Araoz. ¿Hay preocupación presidente? No, está todo caminando muy bien. ¿Y hubo una reciente? La renuncia del epidemiólogo, quien tuvo un rol clave durante la pandemia, se concretó este lunes, luego de varios días marcados por tensiones internas con la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. Según antecedentes conocidos, durante las últimas jornadas, el conflicto habría surgido por diferencias respecto a un eventual plan de reducción de personal al interior del ministerio. El propio Araoz afirmó que la ministra le pidió elaborar una lista de despidos de funcionarios en la cartera, una disminución cercana al 30% de la dotación, propuesta a la que Araoz se habría opuesto. Consultado por el Mercurio si existía una lista de desvinculaciones, respondió que una lista no, una orden para diseñarla y ejecutarla sí, directa, con testigos. Aunque desde el Ministerio descartaron la existencia de despidos masivos, la salida del subsecretario se concretó igualmente y vino acompañada además de la renuncia de la jefa de gabinete de la ministra y de la jefa jurídica de la cartera. En paralelo, desde el Congreso surgieron cuestionamientos al Ejecutivo, donde parlamentarios advirtieron que la salida de un subsecretario tiene un peso político distinto al de cambios en secretarías regionales ministeriales, especialmente considerando que ya se contabilizan más de 20 renuncias de Ceremis desde el inicio de la administración Kast. El subsecretario Rafael Araoz es un profesional de primer nivel y el hecho que a solo 60 días de iniciado el gobierno, a propósito de los recortes, salga y renuncie, es un hecho que no es menor. Una clara señal del cero interés que tiene el Ejecutivo por el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Sacar a personas profesionales con experiencia no ayuda a lo que tanto necesita el país. Califico como un hecho grave, preocupante, y creo que en esta ocasión la señora ministra Lincolao y el gobierno en particular tiene la obligación de dar una explicación razonable y creíble respecto a este tema. Toda vez que el subsecretario ha señalado que fue presionado para despedir a 40 personas del Ministerio de Ciencia. La situación volvió a abrir el debate sobre el diseño político y la conducción interna del gobierno, particularmente en ministerios considerados estratégicos para el Ejecutivo. Renuncia del subsecretario Rafael Araoz, que deja huella ahí y también le deja en bandeja a la oposición los temas para poder también desarrollar, ¿cierto?, su fuerza, con 40 personas que se supone que iban a ser despedidas del Ministerio de Ciencia. Son las 13 horas con 27 minutos, hacemos el primer alto de la jornada y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 32 minutos, estamos en Hora de Noticias, revisamos titulares para esta jornada. Conmoción en Concón tras el hallazgo de una persona sin vida en el camino costero. Gobierno impulsa plan de alivio para deudores del CAE, propone congelar intereses y condonar hasta el 100% de la deuda. Crecen cuestionamientos al gabinete por eventuales omisiones patrimoniales tras declaraciones de ministra de Ciencia. Denuncian presuntas irregularidades en cifra de producción de Codelco y apuntan a sobreestimación del cobre. Comisión de Trabajo aprueba en general reajuste al salario mínimo. Gobierno propone alza de 14.000 pesos. Diputados de oposición acuden a Contraloría y denuncian filtro político en implementación de los SLEP. Kast desdramatiza, eso es, salida de subsecretario Araoz y asegura que en el gobierno no va todo caminando muy bien. Bimbo confirma graves fallas estructurales en vivienda del Olivar y evalúa eventual demolición. Amplían en 150 días investigación por desaparición y presunto homicidio de Julia Chuñil.
Vamos a más informaciones porque la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó en general el proyecto de reajuste al salario mínimo impulsado por el gobierno, luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación que elevó la propuesta original incorporando la inflación de abril en el cálculo. Con ello, el ingreso mínimo mensual subiría a más de 14.000 pesos, pasando desde los actuales 539.000 a 553.553 pesos a contar del 1 de mayo de este año. La iniciativa también contempla un nuevo reajuste automático en enero del año 2027 según la variación acumulada del IPC. Durante la sesión, el ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que la modificación respondió a las críticas planteadas por los parlamentarios, quienes acusaban que la propuesta inicial no consideraba el IPC del último mes. Pese al avance del proyecto, algunos artículos fueron rechazados por diputados que calificaron de insuficientes los montos destinados a trabajadores menores de 18 años, mayores de 65 y fines no remuneracionales. La iniciativa además reajusta las asignaciones familiares y el subsidio familiar aumentando los beneficios por carga según el tramo de ingresos. Desde la oposición, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, valoró la aprobación en general, aunque se abstuvo en la votación del monto propuesto por el Ejecutivo, señalando que aún se requiere una fórmula que permita mejorar los salarios sin afectar las pequeñas y medianas empresas. Bueno, la verdad que yo personalmente me abstuve en el guarismo que está proponiendo el gobierno para aumentar el salario mínimo, porque estamos convencidos de que después de conversaciones que hemos tenido y hemos escuchado a muchos invitados, de que el gobierno hoy día puede aumentar esa apuesta sin afectar la productividad de las pymes y de las empresas en general. Así que Renovación Nacional va a esperar, ojalá el gobierno se allane a hacer una mejor propuesta y nosotros después estaríamos muy contentos de apoyar, pero no lo que está haciendo hoy día. Y para profundizar en este debate sobre el reajuste del salario mínimo, nos acompaña Roberto Grandón, dirigente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, quien además participó ayer en la sesión de la Cámara de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se discutió esta propuesta. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenido a Roberto. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una gran oportunidad también de poder ir avanzando en el reajuste mínimo, pero ¿cómo evalúan desde la CUT este reajuste aprobado en general de 7 a 14 en esta Comisión del Trabajo, Roberto? Bueno, lo primero que hay que decir, que fue lo mismo que dijimos en la comisión, es que es absolutamente insuficiente, porque proponer solo el IPC desde enero a la fecha significa que al día siguiente de aprobado el proyecto, los trabajadores y las familias de ellos van a pasar a ser más pobres, porque inmediatamente van a empezar a recibir el alza que sigue de los precios, principalmente asociados al alza de los combustibles, y que ahora va a tocar los alimentos y otras partes de la cadena productiva. Roberto, el gobierno terminó ajustando la cifra inicial para incorporar la inflación de abril. ¿Era una corrección necesaria? Es que yo creo que la dinámica completa carece de un error y también hay mucha falta de información. La CUT tuvo una negociación con el gobierno y en esa negociación el gobierno ofreció un 4% ahora de reajuste al salario mínimo. Y como la CUT no aceptó esa propuesta, porque el esperado de IPC hasta diciembre era incluso 4.3, era superior a esa cifra, y además carecía de un incremento real, nosotros dijimos que no, que tenía que mejorarla, pero no hay espacio para eso, y el ministro la dejó ahí en 4%, entonces no entendemos por qué después va al Parlamento y presenta una propuesta solo con el IPC de enero a marzo. Y claro, ahora se mejora incorporando la de abril, pero de todas maneras está demasiado corta, porque no sabemos ni siquiera cómo vienen los IPC de los meses siguientes. Y darle el IPC a los trabajadores hasta el día de hoy significa que van a tener que esperar hasta enero del próximo año, con las alzas que todavía están por venir en los alimentos, en la canasta básica y en los servicios. Entonces, muy complejo
el escenario. Y yo creo que, y por eso tengo que decir además que hubo un error en la votación. Hubo un parlamentario, Luis Cuello, que iba a votar en contra y votó a favor y no dejaron cambiar su voto. Entonces es muy compleja la aprobación de este proyecto y creo que está demasiado corto. Necesitan los trabajadores un incremento real ahora más que el IPC para poder mantener su poder adquisitivo. Estamos conversando con Roberto Grandón, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Roberto, pero también acá se señala por parte del gobierno que en enero vendría un nuevo monto que seguramente se acoplaría un poco más a lo que ustedes están pidiendo. Tampoco va a ser así porque lo que se está proponiendo es que se va a incorporar el IPC que haya entre mayo y diciembre. Entonces siempre el sueldo mínimo va a estar corriendo detrás del IPC y entonces van a recuperar un poco de poder adquisitivo los trabajadores de lo que ya perdieron los meses pasados. Pero eso, primero, no es una política salarial. Un país no puede basarse su política salarial en solamente correr detrás del IPC, porque son los trabajadores y sus familias las que siempre van a perder en ese sentido. Y por eso que la CUT planteaba un incremento mayor, que por lo menos no se acercara ni siquiera a llegar, sino que nos acercara a la línea de la pobreza para una familia de 4 personas que está en 656.000 pesos. Entonces hay que entender que si a eso le sumamos que la familia paga un arriendo, un dividendo, ya hoy día con el sueldo mínimo que existe, no alcanzan a llegar a fin de mes. Para ustedes, ¿cuál sería lo correcto que fuera el mínimo para los trabajadores? ¿En qué cifra estaríamos hablando? Sí, nosotros aunque dicen que en el PEDI no hay engaños, ¿no? Sí. Nosotros habíamos planteado 637.700 pesos, que incluía las proyecciones de IPC hasta abril del próximo año y un 10% de reajuste real. Y ese 10% se justificaba porque los mismos economistas estaban diciendo de diferentes sectores que el costo de la vida iba a aumentar entre un 20 y un 40%. Entonces, dada la volatilidad de la política externa y de que se había retirado acá el MEPCO y que las medidas focalizadas no alcanzan para cubrir ni paliar ese golpe a la economía, de hecho el retiro del MEPCO golpeó más fuerte la economía, pensábamos que por lo menos recuperar un 10% de esa pérdida que van a tener los trabajadores era razonable y planteábamos 37.700 pesos. Pero en el escenario actual, si usted me pregunta cuál sería el mínimo, yo creo que el mínimo andaría alrededor del 8% que deberían ofrecer ahora el gobierno y tratar de conseguirlo los parlamentarios, porque la pelota está en el Congreso hoy día y ellos son los llamados a darle un incremento real a las familias que nos ponga en línea al menos con lo que se venía haciendo de anteriores gobiernos, ni siquiera el gobierno anterior, sino que 2 o 3 gobiernos en el pasado. Roberto, pero también aquí cuando hablamos de 600, 500 y un poco más, cabe recordar que hay que descontar aquí la previsión y por supuesto la salud. O sea, no son 567 ni 600, no, hay un descuento que es el previsional y de salud también. Exactamente, si hoy día los trabajadores están recibiendo 431.000 pesos líquidos y efectivamente eso, si usted le da 600 le tiene que descontar el 20% a eso. Entonces, claro, obviamente son alrededor de 500.000 pesos líquidos. Sí, es que tenemos un retraso en Chile de 25 años en sueldo, que se hizo muy poco. Nos comparamos con países de PIB parecido y de tamaños de economía similares y nos han sacado una ventaja enorme en 25 años. Entonces, es muy difícil solucionar en una negociación con el sueldo mínimo ese déficit estructural en sueldos que tiene el país. Pero también tenemos que decir que en la región, estamos hablando de este lado del mundo, el sueldo mínimo más alto es el de Chile. Sí, pero si usted compara las medianas de crecimiento interno de los países, va a ver que sí, se ve como que fuera el sueldo más alto, pero las subidas de los otros países son mayores y están más alineadas con el crecimiento de su Producto Interno Bruto que el de nuestro país. Entonces, sí se ve como que fuera el más alto, pero también nuestro país es el que tiene más riqueza, más diversidad y donde las empresas
a pesar de que digan que no, son donde tienen las más altas rentabilidades. Le pongo un caso, las 400 y tantas empresas que están controladas por la superintendencia, o sea, por la Comisión para el Mercado Financiero, ganaron el año pasado 32.000 millones de dólares. Las empresas que cotizan en el IPSA, sus activos financieros rentaron el 57%. Y esas empresas repartieron 57.000 millones de pesos en rentas a sus directorios. Los 3 primeros directores que ganaron más de esas empresas se llevaron a más de 2.400 millones de pesos cada uno, son 7.222 millones de pesos entre los 3 primeros. Eso equivale a 13.399 sueldos mínimos entre 3 personas. Entonces, ¿el país puede cubrir esto? Sí, sí puede, pero también tiene que haber voluntad política. Estamos con Roberto Grandón, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Desde algunos sectores, Roberto, se ha planteado preocupación, a propósito de lo que usted hablaba, por el impacto en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo responde la CUT a estas críticas? De partida, nosotros nos hemos reunido con los representantes de las pymes. Y quiero decirle que la medida que el gobierno está poniendo para las pymes, además de ser insuficiente, también es cara y no ataca el problema de fondo. El problema de las pymes es que el país tiene un ecosistema de negocio diseñado para las grandes empresas. Y si usted quiere ayudar a las pymes, de partida tiene que ponerles medidas pro empleo y no tributarias. Porque si a una empresa que tiene 10 trabajadores y 8 ganan el sueldo mínimo, esa empresa va a recibir como máximo un beneficio tributario en crédito de 630.000 pesos. Y una gran empresa de 5.500 trabajadores que tenga apenas el 20% en rango de recibir subsidio va a recibir 90 millones de pesos mensuales en crédito. Entonces, la pyme, ¿para qué va a usar esa plata? Para lo que más necesita, que es capital de trabajo, y no para contratar ni para mantener personal. Pero aquí hablamos de un crédito, no de un subsidio. Exactamente, es un crédito tributario que se va a aplicar sobre el IVA mensual que tenga que pagar la pyme. Por lo tanto, si libera capital, ¿en qué lo va a ocupar? No lo va a ocupar ni en contratar más y ni siquiera en mantener más. Una parte de eso, obviamente, que lo va a ocupar el dueño, y la otra parte lo va a tirar a capital de trabajo, que es el principal problema en las pymes. Por lo tanto, nosotros pensamos que si se quiere ayudar realmente a las pymes, lo primero que tiene que hacer es darle un subsidio directo, pero a las imposiciones de los trabajadores que trabajan en esas empresas. Lo segundo es activar los mecanismos de crédito para que efectivamente los créditos con aval del Estado funcionen y los bancos le den acceso al crédito real a esas pymes. Y lo tercero es que tienen que saber que las pymes no solamente necesitan, o no les basta con que usted les dé un crédito. Si esa pyme quiere comprar una máquina, necesita además saber dónde es mejor comprarla. Y después que la compra, necesita saber cómo es mejor instalarla y luego capacitar a su personal para que la ocupe. Y eso se tiene que hacer a través de Corfo. También hay otros mecanismos como Cercotec que tienen que ser activados. Y así usted va a ayudar mejor a las pymes que dándole un subsidio o un crédito tributario. Oiga, sí, Roberto, pero también para acá pagar los impuestos. Hay que decir que un gran beneficiado va a ser la banca. Exactamente. Banca que el año pasado ganó 6.000 millones de dólares, un 2,56% más que el año anterior, y que además, mejorando su productividad y mejorando sus utilidades, lo que está haciendo es disminuir personal, perdiendo puestos de trabajo y no sumando. Y además corremos el riesgo de que esa misma banca empiece a contratar trabajadores por menos sueldo para efecto de recibir este beneficio tributario. Parte del proyecto fue rechazado por cuestionamientos a los montos destinados a menores de 18 años y también a mayores de 65. Roberto, ¿ustedes como CUT comparten esas críticas? Absolutamente. Pero nuestra crítica es mayor porque decimos que en realidad falta en todo el salario mínimo, falta voluntad, falta suficiencia. No se puede abordar el problema del salario solo respecto de especulaciones hacia el futuro, de medidas tributarias y otras que van a surtir un efecto de aquí, no sé, al 2035. Si las necesidades de la familia y los trabajadores las tienen hoy día, ya con este sueldo mínimo. Entonces, claro que hay una crítica ahí fuerte porque sabemos que se puede avanzar más.
Queremos agradecerle a Roberto Grandón, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, por haber estado con nosotros en esta jornada y hablar de este tema que está en el tapete público en el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, ahí estaba Roberto Grandón, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, tocando el tema del salario mínimo, que es un tema bastante delicado y que ahora aumentó de 7 a 14 mil pesos en la última reunión que tuvo en el Congreso también, y que puede ser parte de un aumento del sueldo mínimo. Vamos a cambiar de tema porque el diputado Jaime Mulé anunció que prepara acciones legales tras denunciar un presunto fraude en las cifras de producción de Codelco. Según explicó el parlamentario, un informe preliminar interno habría detectado una sobreestimación de cerca de 20.000 toneladas de cobre durante el mes de diciembre del año 2025. Mulé calificó los antecedentes como extremadamente graves y acusó que la estatal habría inflado sus cifras para aparentar un aumento en la producción y eventualmente cumplir metas internas asociadas a bonos y resultados de gestión. El parlamentario además cuestionó el deterioro que a su juicio ha sufrido Codelco en los últimos años, apuntando a sobrecostos en proyectos estructurales, retrasos productivos y problemas de administración. En este contexto, insistió en la necesidad de una auditoría internacional y de una comisión especial que investigue el futuro de la minera estatal. Y 4. Entonces esto es muy grave. Aquí se requiere una comisión internacional que audite. No basta las auditorías internas de Codelco. Codelco nos ha estado mintiendo durante muchos años. ¿Para qué decir los sobrecostos de los proyectos de Chuquicamata, el proyecto El Salvador, viene el Inca, el proyecto del Teniente, el proyecto de Andina? Todos los proyectos, los precios se subestimaron y costaron o cuestan 3-4 veces más y la producción no se llega nunca. ¿Para qué decirle lo de las fundiciones? Hasta se les cayó una chimenea. ¿Para qué decir lo del edificio de Codelco? Entonces, importante lo que señalaba Jaime Mulé de estas irregularidades que se han detectado y que todavía no son oficiales, sí, en Codelco Chile. Hacemos un pequeño alto y estamos de vuelta con más Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. A las 14 horas vamos a revisar titulares de esta jornada. Conmoción en Concón tras hallazgo de una persona sin vida en el camino costero. Gobierno impulsa plan de alivio para deudores del CAE, propone congelar intereses y condonar hasta el 100% de la deuda. Crece cuestionamiento al gabinete por eventuales omisiones patrimoniales tras declaraciones de ministra de Ciencia. Denuncian presuntas irregularidades en cifra de producción de Codelco y apuntan a sobreestimación del cobre. Comisión de Trabajo aprueba en general el reajuste al salario mínimo. Gobierno propone alza de 14.000 pesos. Diputados oficialistas acuden a Contraloría y denuncian filtro político en implementación de los SLEP. CAS desdramatiza salida de subsecretario Araoz y asegura que en el gobierno va todo caminando muy bien. Mimbo confirma graves fallas estructurales en viviendas de El Olivar y evalúa eventuales demoliciones. Amplían en 150 días investigación por desaparición y presunto homicidio de Julia Chuñil. Masiva riña en Liceo de Talcahuano deja docentes heridos y 14 estudiantes detenidos tras partido de fútbol. 14 horas con 58 minutos, momento oportuno para revisar nuestro portal puranoticia.cl. Ya se despliega en nuestra pantalla la portada principal que dice que crece la molestia en El Olivar tras nuevo informe que reforzaría tesis de demolición. Es un capricho más del ministro Poduje. Damnificados del mega incendio de febrero de 2024 cuestionaron el anuncio del Ministerio de Vivienda sobre la eventual demolición de 56 casas en reconstrucción y acusaron falta de información sobre el futuro del proceso en la parte alta de Viña del Mar. Gerente de EFE Valparaíso adelanta el paso a paso de la esperada llegada del Metrotren hasta Quillota, La Cruz y La Calera.
En otras informaciones, era una metáfora. Kast aborda promesa de campaña sobre expulsión de inmigrantes irregulares durante el primer día de gobierno. Diputado Leiva llama a dejar atrás el show de las indicaciones y concentrarse en mejorar el proyecto de reconstrucción. Contraloría despeja dudas sobre el Minbu y sepulta acusación contra ex ministro Montes. Ministra Steinert presenta plan de seguridad con focos en fronteras, puertos y cárceles. Ataque armado en La Pintana. Balean a barristas de Colo-Colo mientras pintaban un mural. Lo último, información regional, más de 181 kilos de drogas han sido decomisadas en la región de la Araucanía durante este año. En la región de Valparaíso crece la molestia, como ya lo decíamos, en el olivar, tras nuevo informe que reforzaría tesis de demolición. Es un capricho más del ministro Poduje. En deportes, Carlos Palacios vuelve a entrenar con normalidad y reaparecería en partidos cruciales de Boca Juniors en Copa Libertadores. Y en el plano internacional, Irán fue aplastado. Casablanca desestima reportes de inteligencia y define éxito militar. 14 horas en punto, estamos en puranoticia.cl en esta jornada de día miércoles. Vamos con más informaciones porque el gobierno incorporó una nueva indicación al proyecto de reconstrucción nacional que busca entregar un alivio financiero a miles de personas endeudadas por el crédito con aval del Estado CAE. La propuesta permitiría a la Tesorería General de la República que negocie directamente convenios de pago con quienes mantienen deudas, bajo la ley 20.027. Uno de los cambios más relevantes es que las deudas dejarían de reajustarse en unidad tributaria mensual y pasarían a transformarse en montos fijos de pesos. Además, se eliminarían los intereses acumulados y futuros, permitiendo que las personas paguen únicamente el capital neto en cuotas que no superarían las 48 mensualidades. La iniciativa también contempla un sistema de condonación progresiva. Quienes cumplan íntegramente con el convenio podrían acceder al perdón total del saldo restante, mientras que personas con atrasos menores de podrían optar a rebajas del 90 o 70% de la deuda remanente. Para acceder a beneficios, los deudores deberán realizar un pago inicial y adherir al nuevo sistema dentro de un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley. La propuesta abrió nuevamente el debate sobre el futuro del CAE y las soluciones para miles de personas que por años han enfrentado deudas estudiantiles, en medio además de las discusiones por financiamiento de la educación superior y el impacto económico del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno. 14 horas con 2 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Jornada de este día miércoles. Vamos a otras informaciones porque el diputado socialista e integrante de la Comisión de Educación en este mismo tema, Juan Santana, junto a parlamentarias del Frente Amplio y el Partido Comunista, acudió a la Contraloría para denunciar una eventual intervención política de la Dirección de Educación Pública en la implementación del SLEP. La oposición acusa al gobierno de José Antonio Kast de frenar contradicciones, retrasar procesos de contrataciones, de retrasar procesos administrativos y poner trabas de la desmunicipalización, mientras desde el Ejecutivo defienden que se están aplicando mayores controles administrativos y presupuestarios al sistema. Todo esto, además, ocurre en medio del debate por el recorte presupuestario en educación y las dudas sobre el futuro de los servicios locales de educación pública. Jorge Vega conversó en jornada esta mañana el tema junto al diputado Juan Santana en el matinal Pura Noticia. Nosotros podemos entender que el presidente del gobierno, la ministra de Educación, tenga una diferencia con lo que son los servicios locales de educación, que a lo mejor no sea una política pública que ellos compartan. Sin embargo, es una política pública, es una ley de la República, la 21.040, que fue aprobada por el Parlamento y que cualquier autoridad del color que sea tiene la obligación de implementarla.
Y naturalmente lo que hemos informado el día de ayer, toda vez que acudimos a la Contraloría General de la República, es que comenzó a circular entre las organizaciones del sector una circular cuyo objetivo era entregarle a la Dirección de Educación Pública facultades que hoy día no tiene. Recordemos que los servicios locales de educación pública son instituciones descentralizadas que administran sus propios recursos. Y lo que se está haciendo a través de esta circular es cercenar la posibilidad de que estos servicios puedan actuar descentralizadamente y de forma autónoma, haciendo uso de los recursos para los distintos fines que existen, ya sea en términos de personal como en términos administrativos, y centralizándolos en la Dirección de Educación Pública. Y eso naturalmente está fuera de norma y es por serían eso que puntualmente, un diputado, ¿Cuáles serían puntualmente lo que se le quiere pasar a la Dirección de Educación Pública que mermaría la independencia de los SLEP? Porque se entiende así, ¿no? La administración de recursos, que puede ser utilizada ya sea para fines administrativos, todas las necesidades, los gastos operacionales que pueden tener las comunidades educativas y el propio servicio local de educación pública, y por otra parte también los recursos que se utilizan para la contratación de personal. Por lo tanto, esto para contextualizar, diputado, estamos con el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, estamos hablando de los SLEP. ¿Cómo funciona el mecanismo presupuestario de un SLEP? ¿Cómo funciona? ¿De dónde saca la plata el SLEP y en base a qué se le pasa esa plata? Bueno, todos los años, tú sabes que a fines de año el Parlamento aprueba una ley, la ley de presupuesto, cuyo objetivo es establecer y distribuir los recursos que van a ser destinados a las distintas instituciones públicas. Quiero decir con esto que los servicios de educación pública también lo son organismos públicos. Ahora, por encima de los servicios locales de educación pública, hay una institución que se creó junto con ellos, que es la Dirección de Educación Pública, la denominada DEP, que es como el organismo centralizado de los servicios locales de educación. Que está sobre el SLEP. Tiene un rol de supervigilancia del proceso de implementación, y es quien coordina con los servicios locales las acciones administrativas y de personal que se van a realizar. Y los servicios locales de educación pública tienen un presupuesto asignado previamente, en función de la pregunta que nos ha realizado. Pero esa función es por alumno, ¿cómo se hace la asignación al SLEP? No, son distintas cosas, porque cuando hablamos de presupuesto para alumno por asistencia, estamos hablando de las vías de financiamiento que el sistema educativo chileno contempla de forma permanente. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley de subvención escolar preferencial, la ley CEP, que se le entrega a los colegios de acuerdo al porcentaje de vulnerabilidad que tiene cada comunidad educativa. Estamos hablando de los fondos pro retención, que son aquellos que se utilizan para evitar de que los estudiantes deserten de los colegios, y un sinnúmero de fuentes de financiamiento que están entiendo. Me permite terminar. Hay fondos y fuentes de financiamiento que son propios del Ministerio de Educación, pero hay un presupuesto aparte, por así decirlo, que se aprueba también en el Parlamento y cuyo destino son los servicios locales de educación para todos los gastos operacionales, administrativos que cada una de estas instituciones tiene en el año a año. Y esos son los gastos que hoy día, a través de esta circular, se pretende centralizar. Y es decir, de esos gastos depende también el correcto funcionamiento de los servicios locales de educación. Pero, a ver, entendamos. A ver, la DEP, la Dirección de Educación Pública, está sobre los SLEP, ¿cierto? ¿Y no será bueno, entonces, que la DEP efectivamente administre todos los recursos y los SLEP se dediquen simplemente a ejecutar esos recursos para un tema de educación? ¿Por qué el SLEP tendría que administrar ellos mismos los recursos para contratación de gente? ¿Por qué no sería bueno que lo administrara la DEP? Porque la naturaleza de la creación de los servicios locales de educación a través de la ley 21.040 es que fuesen servicios descentralizados, que además es una de las principales demandas que tenían desde siempre las comunidades educativas. Todos los territorios tienen particularidades propias. No hay territorios de los servicios locales de educación pública que sean iguales, ni desde el punto de vista demográfico, ni desde el punto de vista de la cantidad de ciudades, de comunas que tienen que administrar, y por lo tanto la naturaleza de cada servicio local es distinta. Y así como en algunos territorios a lo mejor el acento tiene que estar puesto en abordar las necesidades educativas especiales de los estudiantes,
En otros territorios quizás las necesidades principales pasa por mejorar la infraestructura de los establecimientos. Todos los territorios, recordemos que la administración de la educación pública proviene de los municipios. Y lamentablemente no todas las administraciones municipales, de ahí que se cambia a los servicios locales de educación pública, fueron administraciones exitosas. Y por lo mismo, la realidad de cada territorio es distinta, porque la realidad depende del origen y del pasado que tuvo la administración municipal. Por eso son organismos descentralizados. Son organismos descentralizados porque la realidad de cada territorio es completamente distinta. Entiendo que la realidad puede ser distinta, diputado, pero también cuando usted habla que habría aquí una intención por parte del gobierno de hacer un boicot a la educación pública, no lo entiendo tanto, porque en el fondo lo que uno puede entender de lo que quiere hacer el gobierno de Kast, y entendiendo cómo funciona Quirós y ahora todo el gobierno, es que quieren administrar de mejor manera los recursos. Se puede mirar de esa manera. ¿Por qué usted habla del boicot? ¿Cuál sería el boicot puntual que se le está haciendo a la SLEP acá? Bueno, es que esto va aparejado, hay que recordárselo también a los televidentes, a la audiencia, que va aparejado con el anuncio que hizo el día de ayer a través de una entrevista a la ministra de Educación, María Paz Arzola, en orden a detener el proceso de implementación de los servicios locales de educación pública. Esa es una noticia que conocimos el día de ayer. Y es uno puede acusar boicot o falta de interés o desidia en la implementación, pero yo quiero recordar que por esta misma situación la ex ministra de Educación, Marcela Cubillo, fue acusada constitucionalmente, porque ella, siendo muy crítica de las leyes que se aprobaron en la reforma educacional de la presidenta Bachelet, igual tenía la obligación como ministra de Estado de implementar no solamente los servicios locales de educación pública, sino también las reformas como el sistema de admisión escolar. Y por eso se le acusó constitucionalmente en su momento. Entonces la incertidumbre que se genera con este anuncio por parte de la ministra de Educación, María Paz Arzola, es que el trasfondo, ya sea del anuncio de la detención del proceso de implementación, como el centralizar los recursos en la Dirección de Educación Pública, tengan que ver con un interés en no seguir con la implementación de estos servicios que son descentralizados y que forman parte de un cronograma de implementación. ¿Y cuál sería el plan que tiene el gobierno para la educación pública, cree usted? Porque si no quiere los SLEP, si quiere parar la implementación, ¿qué está pensando el gobierno actualmente para la educación pública? ¿Cuál es la teoría de ustedes? Yo el día de ayer conversé con la ministra porque estaba en el Congreso ella, y yo le pregunté acerca de esto. Ella aduce, digamos, de que hay municipios que no quieren entregar la educación a manos de los servicios locales y que tienen administraciones exitosas. Claro, seguramente ella se refiere a los municipios del sector oriente de la región metropolitana. O Zapallar, por ejemplo, acá en la región. Exactamente. A ver, la realidad de una comuna en donde, producto de los recursos que los municipios tienen por cuenta propia y que pueden destinar a la educación, es completamente distinta a la de una comuna que subsiste su sistema educativo prácticamente con los recursos que le entrega el Ministerio de Educación. Es ahí una de las principales desigualdades que existe en el plano educativo, y por lo tanto no es comparable. No es comparable una administración de Vitacura con una administración de la comuna de Capitana para... Y Juan, y eso, estamos con el diputado Juan Santana del Partido Socialista, y eso también se ve en lo de SLEP, ¿ah? No es lo mismo un SLEP de Viña del Mar con un SLEP de Concepción, y ahí también hay una diferencia. Es lo que tú hablabas de los territorios. Ahora, es importante, y para lado y lado, tanto para la derecha como a ustedes la izquierda, de no politizar el tema de la educación pública, porque eso nos ha hecho mucho daño. O sea, la reforma que hizo Bachelet en su minuto contra los colegios particulares subvencionados, ¿cierto? Nos hizo mucho daño, se retrocedió. Hoy día el famoso tema de la tómbola, también impuesto por la izquierda, también nos desfavoreció. Y esto que puede estar haciendo el gobierno de Kast, que usted dice, de poder mermar la implementación del SLEP, por lo menos dejémoslo funcionar. ¿Cuánto tiempo lleva el SLEP? ¿Como un año, 2 años? Poco lleva. Lo que pasa es que se han ido implementando de a poco. Los primeros 4, en Huasco, en la cuarta región, en la región metropolitana, uno en la región metropolitana y en la región de la Araucanía, comenzaron en 2018. Y de ahí en adelante se han ido implementando de a 7, de a 10, 5, dependiendo del año. Se paralizó incluso durante la pandemia. Ahora, yo entiendo de que hay un requerimiento de mejorar el funcionamiento administrativo de los servicios. De hecho, el año pasado se aprobó una ley para modificar la ley 21.040, un proyecto de ley, y que permitiese agilizar procesos administrativos, que era una de las principales demandas. Pero también quiero en esto defender lo que es justo, porque cuando el Ministerio de Educación entregó los resultados del CIMSE,
quiero decirles que los mejores resultados en el sector público estuvieron en aquellos públicos administrados por los servicios locales de educación versus aquellos públicos administrados por los municipios. Exacto. Los públicos administrados por los servicios locales de educación incluso obtuvieron mejores resultados que los particulares subvencionados. Es decir, así como hay falencias en el área administrativa por parte de los servicios locales, hay una fortaleza que está quedando en evidencia en la parte técnico-pedagógica. Es que por eso, diputado, es interesante el debate y no descartar que a lo mejor las finanzas y las plata las podría manejar la DEP directamente, independiente de la realidad de cada SLEP, para que el SLEP se oriente justamente solamente a la parte educacional. Ahí veíamos y escuchábamos al diputado Juan Santana, que estaba tomando el tema con nuestro director Jorge Vega, sobre que van a acudir a la Contraloría por lo que ha pasado con la Dirección de Educación Pública y el recorte que se le quiere hacer a los LEP. Estamos ya en las 14 horas con 15 minutos. Vamos a otro tema. Ante el aumento de delitos cometidos con la participación de niños y niñas y adolescentes, el diputado César Valenzuela del Partido Socialista, junto a la diputada Tatiana Urrutia del Frente Amplio, diputado Benjamín Lorca de Republicanos, presentaron un proyecto de ley llamado No más niños para la delincuencia. La iniciativa busca aumentar las penas contra adultos que induzcan, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, especialmente cuando exista aprovechamiento de la vulnerabilidad, dependencia o también vínculos familiares. Es por eso que estamos en contacto con el diputado del Partido Socialista, César Valenzuela, a quien saludamos en esta jornada. Diputado, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarle y comenzamos también con esta pregunta que creo que es importante. ¿Qué tan grave es hoy el fenómeno de las bandas delictuales utilizando a menores de edad para cometer el ilícito, que una cosa que no es nueva, pero que se ha incrementado en los últimos tiempos? Sí, lamentablemente lo que nosotros hemos observado con las cifras es que es creciente la cantidad de niños, niñas, adolescentes, en definitiva menores de edad, que participan de delitos. Y adicionalmente, lo que hemos podido observar es que hay algunos delitos en particular donde este fenómeno es más fuerte. Y esto es típico en el caso del robo de vehículos. Cuando usted le roban el vehículo, en general no es que usted tenga la mala suerte y que le haya tocado que le roben el vehículo. No, hay bandas criminales que encargan modelos, años, colores determinados, y a quienes encargan finalmente la ejecución de ese delito son menores de edad. Entonces, lo que nosotros hemos visto, y en lo que señalamos hoy en la mañana, es que hay verdaderas empresas criminales que se dedican a utilizar menores para cometer delitos. Hay otras iniciativas que apuntan a sancionar a quienes los integran a sus bandas criminales. Pero eso no es suficiente. Diputado, perdón, pero esto es porque, claro, se aprovecha porque son inimputables, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Desde los 14 años en adelante ya los menores son imputables y sin perjuicio de eso tienen un régimen distinto. Entonces, efectivamente, los delitos son con sanciones menores a si fueran mayores de edad. Pero hay también aprovechamiento de una serie de situaciones. Se aprovechan, no es a cualquier niño donde van a buscar que en definitiva se convierta en soldados de estos delincuentes. Son niños que están en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente vemos también que muchas veces se utilizan al interior de la misma familia, familiares utilizan a menores de edad para cometer delitos, y eso justamente es lo que estamos tratando de reforzar con este proyecto de ley, donde buscamos elevar las sanciones a los adultos. Esta es una medida que lo que busca es proteger a los niños, de que sea muchísimo más caro utilizar niños para cometer delitos de lo que es hoy día. Importante tema, diputado, pero ¿qué cambia concretamente este proyecto de ley respecto a las sanciones actuales? Porque lo hablábamos, 14 años hacia adelante ya son imputables. Sí, hace varias modificaciones. ¿Ya? Lo primero es que hoy día hay un agravante. Y ese agravante lo que señalaba es que cuando el adulto cometía delitos con el menor, se aplicaba una determinada sanción. Y lo que nosotros decimos hoy día es no solamente si el adulto comete el delito con el menor, sino que además cualquier forma de instrumentalización que lo induce, que se lo encarga, que le termino comprando el objeto robado, es decir, ampliamos la cantidad de hipótesis que son susceptibles de aplicar por este artículo.
Y además le señalamos de que en esos casos particulares el juez debe aplicar el máximo de la pena. Y en segundo término establecemos agravantes. Hoy día la agravante es utilizar menores de 14 años, y eso está muy bien, pero nosotros decimos, además de que sean menores de 14 años, si el adulto se aprovecha de la condición de vulnerabilidad de ese niño, también le vamos a aplicar la agravante. Y si además usted es familiar de ese niño que está utilizando para cometer delito, también le voy a aplicar la agravante. Entonces estamos ampliando y elevando las penas a los mayores de edad. Estamos con el diputado del Partido Socialista, César Valenzuela. Diputado, aquí hablábamos de niños, lo voy a llevar un poco al fútbol para la próxima pregunta, porque comúnmente en el fútbol se habla de cadetes, de divisiones menores, de infantiles, pero aquí hemos visto que hay como una escuela de fútbol dentro de la delincuencia, estoy hablando entre comillas, ¿no? Porque se le enseña los portonazos, se le enseña cómo se roban las ruedas, entre otros, porque veíamos una información que a una aseguradora dejaron el auto sin rueda, menores de edad. Entonces, aquí hay una escuela de menores que comienza a hacer sus primeros pasos, pero que tiene profesores ya delincuentes grandes. Justamente, y ¿qué es lo que nosotros vemos? Detrás de los delitos que cometen los menores de edad, siempre detrás de eso hay un adulto que se beneficia de ese delito, que es el que encargó, el que compra el objeto robado. Y lamentablemente lo que nosotros hemos visto es que el debate está concentrado en elevar las penas a los menores de edad, que está bien por una parte, pero lo que nosotros, para terminar con este círculo vicioso, lo que tenemos que ir a atacar es a quienes utilizan a estos niños. Porque, ¿sabes? La situación es bien brutal. Lo que uno ve cuando los niños tienen este compromiso delictual en serio, los menores de edad terminan de dos formas: o presos o muertos. Y a las bandas criminales esto no les interesa, porque son perfectamente sustituibles, vamos buscando otro y vamos buscando otro. Por eso que es muy importante, además de abordar el problema del menor de edad, atacar también de manera fuerte al mayor de edad que está utilizando los niños. Diputado, pero aquí los niños normalizan un poco cuando ya empiezas de chico, o sea, para ellos es un trabajo. Cuando los papás o los mayores del barrio lo utilizan, para ellos es como un trabajo, después ya es normalizado estar en la cárcel o qué sé yo, y ahí comienza la rueda y comienza la bola de nieve, donde tenemos un país totalmente delictivo. Sí, justamente, pero para que un menor se forme la convicción de que eso es un trabajo, es porque hay un adulto atrás que le ha indicado de que esto es un trabajo. Y le ha generado una conducta delictiva crónica. Y por eso que este proyecto apunta al mayor de edad, al que utiliza, al que incita, al que se beneficia del delito que comete el menor. Estamos con el diputado César Valenzuela. Diputado, ¿qué cambia concretamente a propósito de la última respuesta este proyecto de ley respecto a las sanciones actuales? Bueno, en primer término, lo que hace es que aplica, le ordena al juez que debe aplicar el máximo de la pena al mayor de edad, y asimismo genera dos nuevas circunstancias agravadas. Es decir, donde se le va a aumentar, además de la pena base, se le va a aumentar en un grado más. ¿Cuáles son esas tres circunstancias? En primer término, cuando se aproveche de la vulnerabilidad de ese menor. En ese caso, además de la pena base, se va a aumentar en un grado la sanción. Lo mismo ocurre en el caso cuando se trata de familiares que utilizan a menores que también son familiares para cometer delitos. Y otra cosa importante, cuando por el hecho de la comisión de un delito, un menor resulte fallecido o con lesiones gravísimas, que eso ocurre, ese mayor de edad que participó en el delito también va a tener una pena agravada en un grado adicional a la pena base. Ahí, si usted me permite, hay un caso, los que nos dedicamos a esto, bien icónico, diría yo. Hay un libro que se sacó hace poquito que se llama Soldadito Narco, que relata la historia de un menor de edad de la comuna de Huechuraba, de la población La Pincoya, y relata exactamente y específicamente cómo en el transcurso de su vida van interviniendo distintos delincuentes del barrio que lo van utilizando para cometer delitos, y finalmente eso termina con este niño ya adulto con discapacidad, y finalmente termina fallecido. O sea, a estos miserables no les interesa la vida de esos niños. Y vuelvo a insistir, eso es lo que busca este proyecto, atacarlos a ellos.
Qué importante porque como que existe una sensación de impunidad cuando los adultos usan a menores, porque saben que las penas para los adolescentes o niños son distintas, ya lo conversábamos, pero aquí el que queda marcado, queda preso, también es el niño o el preadolescente. O termina muerto. Esa es la verdad de las cosas. Eso es lo que sucede. Porque son como carne cañón, diputado, ¿no? Pero absolutamente, absolutamente. Los menores son utilizados como carne de cañón, son para las tareas más riesgosas. Miren el robo de vehículos. A los menores que se utilizan no es para desarmar el vehículo, no es para revenderlo, no es para pasarlos por la frontera, no. ¿Cuáles son las tareas que se le asignan al menor de edad? Ir a robar el vehículo. Utilizar violencia, exponerse a la violencia. Eso es lo que hace esta gente. Diputado, esta iniciativa fue presentada junto a parlamentarios de distintos sectores políticos. ¿Hay consenso transversal en que este fenómeno debe enfrentarse con mayor dureza y que debe ser rápido, no que no quede ahí en la Cámara por años y años? Porque creo que la solución debe estar ahora. Sí, yo la verdad que estoy bien contento por eso. Usted estaba viendo yo la nota en la contingencia y efectivamente tenemos varios temas con diferencias profundas entre el oficialismo y la oposición, pero hay otras materias en las que estamos de acuerdo. Y una de las materias en las que estamos de acuerdo es que a los niños hay que protegerlos y que hay que sancionar de forma más fuerte a los adultos que los utilizan para cometer delitos. Esta es una propuesta que afortunadamente ha contado con el respaldo de militantes, una diputada del Frente Amplio como es la diputada Tatiana Urrutia, hasta un diputado del Partido Republicano, el diputado Lorca. La diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional también es parte y nosotros efectivamente vamos a iniciar un trabajo para que este proyecto se empiece a discutir y sea aprobado en el menor tiempo posible. Diputado, queremos agradecerle por este tiempo. Creo que es un tema pero tremendamente importante que ojalá dé una luz verde a este proyecto de ley que, bueno, yo papá, abuelo y yo creo que todos quienes escuchan y ven también se ven involucrados un poco con este tema que es tremendamente importante para la sociedad chilena. Muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad de dar a conocer este proyecto que de verdad creemos que va a ser una contribución para el futuro de Chile. Gracias, diputado. Buenas tardes. Ahí estábamos con el diputado César Valenzuela del Partido Socialista con este proyecto de ley que no más niños para delincuencia. Creo que es un tema que de verdad es tremendamente atractivo, pero tiene que ser una realidad. Estamos en las 14 horas con 27 minutos. Vamos a más informaciones porque Corte rechaza solicitud de desafuero contra el ex presidente Gabriel Boric por querella de ex director de SLEP de Atacama. El Tribunal de Alzada de Copiapó descartó que las críticas realizadas por el ex mandatario constituyan injurias graves y concluyó que sus dichos correspondían a una opinión sobre la gestión del ex director del servicio. La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de desafuero presentada contra el expresidente Gabriel Boric en el marco de una querella por injurias graves interpuesta por el exdirector del SLEP Atacama, Daslav Miovilovich. La acción judicial surgió luego de que el exmandatario criticara públicamente la gestión del exdirectivo tras la polémica celebración del 5º aniversario del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, calificando el hecho como uno de los descriterios más grandes que había visto. En fallo unánime, el tribunal concluyó que las declaraciones de Boric correspondieron a críticas vinculadas al desempeño del cargo y no constituyeron injurias graves con publicidad. La resolución sostiene además que no existió intención de deshonrar al querellante y que las expresiones del exmandatario se dieron en un contexto de debate público y cuestionamientos a la utilización de recursos públicos. Con esto, la Corte determinó que no existían antecedentes suficientes para levantar el fuero del expresidente ni avanzar en una causa penal en su contra. Estamos en las informaciones de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Amplían en 150 días investigación por desaparición y presunto homicidio de Julia Chuñil. La Fiscalía solicitó extender la indagatoria para concretar peritajes pendientes, entre ellos el análisis de más de 60 restos óseos hallados en un predio de la comuna de Mafil.
El juzgado de garantía de Los Lagos resolvió ampliar en 150 días la investigación por el presunto homicidio de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida desde noviembre de 2024 en la región de Los Ríos. La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para desarrollar diligencias y peritajes considerados clave para esclarecer este caso. Entre las diligencias pendientes destaca el análisis de más de 60 restos óseos encontrados en un predio de la comuna de Mafil, los que deberán ser sometidos a pericias para determinar si corresponden o no a la mujer desaparecida. Hasta ahora el principal imputado en la causa es uno de los hijos de Julia Chuñil, quien permanece en prisión preventiva por delitos de parricidio, inhumación ilegal y otros cargos asociados a la investigación. La desaparición de la dirigente mapuche ha generado amplia conmoción y seguimiento público debido a las circunstancias del caso y a la gravedad de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público. 14 horas con 29 minutos, seguimos en el plano judicial, porque querella penal apunta al ministro Iván Poduje por presuntas irregularidades en reconstrucción de El Olivar. La acción judicial acusa posibles delitos de falsificación ideológica y fraude al fisco, cuestionando los informes técnicos utilizados para paralizar las obras habitacionales destinadas a damnificados del mega incendio. La reconstrucción del sector El Olivar en Viña del Mar enfrenta una nueva polémica luego que se presentara una querella penal que apunta directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje, por presuntas irregularidades en el proceso de paralización de las obras habitacionales. La acción judicial acusa eventuales delitos de prevaricación, falsificación ideológica y fraude al fisco, cuestionando los antecedentes técnicos utilizados por el Ministerio de Vivienda para justificar la suspensión y eventual demolición de viviendas destinadas a familias damnificadas por el mega incendio del 2024. Según los antecedentes dados a conocer, los informes de fiscalización técnica de obras que sustentaron la resolución ministerial no contendrían referencias explícitas a fallas estructurales graves, pese a que ese fue uno de los principales argumentos utilizados públicamente por la cartera. La controversia además se intensificó luego de denuncias internas que apuntan a presuntas presiones a funcionarios para firmar documentos vinculados al área jurídica del proceso. Todo esto ocurre en medio del complejo escenario que enfrenta la reconstrucción en El Olivar, luego que el propio Minbu reconociera recientemente problemas de cumplimiento antisísmico y deficiencias en resistencia al fuego en parte de las viviendas en construcción. Hasta ahora, desde el Ministerio de Vivienda no se han referido oficialmente a la querella presentada. 14 horas con 31 minutos, 29 minutos faltan para las 15 horas, momento oportuno para hacer una nueva pausa y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 26 minutos faltan ya para las 15 horas, estamos en Hora de Noticias. Tenemos más informaciones. Vandalizan histórico faro Curuimilla en Laguna Verde, destruyen ventanales e intentan robar baterías. El hecho quedó al descubierto tras la denuncia de un dirigente vecinal, quien detectó daños en la estructura, candados cortados y también la bandera chilena enrollada al interior del recinto. Un grave hecho de vandalismo afectó al histórico faro Curuimilla, ubicado en el sector de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso. Desconocidos destruyeron 7 ventanales de la estructura, cortaron candados e intentaron sustraer baterías desde el interior del recinto, según denunció un dirigente vecinal que llegó hasta el lugar y constató los daños. Además de los vidrios quebrados, también se registraron daños en parte de la infraestructura metálica del faro. Uno de los hechos que más llamó la atención fue que la bandera chilena, que habitualmente permanece izada en el exterior, fue encontrada enrollada dentro del recinto. El dirigente vecinal Jaime Muñoz señaló que no se encontraron evidencias de consumo de alcohol ni señales de reuniones en el lugar, por lo que presume que se trató derechamente de un acto vandálico. Tras la denuncia, personal de la Armada tomó contacto con vecinos del sector para evaluar medidas de seguridad y revisar el estado de este tradicional punto costero de Laguna Verde. Vamos a otras informaciones. Carabineros descubrió cerca de 15 kilos de cannabis sativa, marihuana, al interior del equipaje de un pasajero de un bus que viajaba entre Antofagasta y Santiago durante una fiscalización realizada en la Ruta 5 Norte en la comuna de Nogales.
Un hombre de 28 años fue detenido por carabineros en la comuna de Nogales tras ser sorprendido transportando casi 15 kilos de marihuana al interior de un bus interregional. El procedimiento se registró en la Ruta 5 Norte cuando personal de la Tenencia de Carreteras Hijuelas realizaba controles preventivos a un bus del recorrido entre Antofagasta y Santiago. Durante la fiscalización, los funcionarios detectaron un fuerte olor característico a cannabisativa proveniente del sector del maletero, lo que motivó una revisión más exhaustiva de los equipajes. Fue así como Carabineros encontró una maleta que contenía una importante cantidad de marihuana elaborada. Tras identificar al propietario del equipaje, un hombre con antecedentes policiales, fue detenido y trasladado hasta la unidad policial. La droga incautada alcanzó un peso cercano a los 15 kilos, según confirmó personal especializado del OS7. Por instrucciones del Ministerio Público, el imputado quedó detenido por infracción a la ley de drogas y durante esta jornada pasará a control de detención. En otra información también del plano policial, condenan a 5 años y un día de cárcel al sujeto que violó a una mujer trans en La Calera. El imputado de 25 años reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado por el ataque ocurrido en agosto del año 2022 y deberá cumplir la pena de manera efectiva. A 5 años y un día de cárcel efectiva fue condenado un hombre de 25 años por el delito de violación en contra de una mujer trans, hecho ocurrido en agosto del 2022 en la comuna de La Calera. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado realizado en el Juzgado de Garantía de La Calera, instancia en la que el acusado reconoció su responsabilidad de los hechos investigados por el Ministerio Público. De acuerdo con la investigación, el imputado ingresó durante la madrugada al domicilio de la víctima en la población Pablo Neruda, donde la intimidó con un cuchillo y la agredió sexualmente. La Fiscalía explicó que la indagatoria se desarrolló bajo una perspectiva de género, considerando que el ataque estuvo vinculado a la identidad de género de la víctima. El persecutor además destacó que, pese a que la víctima falleció en el año 2023 y no pudo presenciar el juicio, la condena representa un acto de justicia frente a la gravedad de los hechos. La pena deberá cumplirse de manera efectiva debido a la extensión de la condena dictada por el tribunal. Ahí toda esa información que viene desde la ciudad de La Calera. 5 años y un día es la pena para este sujeto violador que violó, a una trans en la ciudad del Cemento. Carabineros desalojó espacio Catarsis tras orden judicial pendiente desde el año 2023 en Valparaíso. El operativo se realizó en Avenida Francia con Baquedano y terminó con un detenido por daños a un vehículo durante manifestaciones registradas en el sector. Carabineros concretó el desalojo del denominado espacio Catarsis, un inmueble ubicado en la intersección de Avenida Francia con calle Baquedano en la comuna de Valparaíso. El recinto funcionaba como centro cultural y en su interior se desarrollaban talleres, actividades artísticas y exposiciones. Según informó Carabineros, el procedimiento respondió al cumplimiento de una orden judicial de desocupación emitida durante el año 2023 por un tribunal porteño. Para llevar adelante el operativo se desplegaron distintas unidades policiales y un carro lanzaguas debido a manifestaciones y resistencia de parte de personas que ocupaban el inmueble. Desde la institución señalaron que entre 40 y 50 personas se encontraban al interior del recinto al momento del desalojo. El procedimiento no dejó personas lesionadas, pero durante los incidentes un vehículo particular resultó con daños en uno de sus vidrios, situación que derivó en la detención de una persona. Faltan 19 minutos ya para las 15 horas. Autoridades regionales realizaron una visita a las sedes de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar para evaluar medidas de seguridad luego de una serie de robos y hechos delictuales que han afectado a estudiantes del plantel. El recorrido fue encabezado por la Seremi de Seguridad Pública y de Educación, quienes junto a autoridades de la Casa de Estudios inspeccionaron las sedes ubicadas en Uno Norte y Limonares. Durante la visita se detectaron distintos factores de riesgo, entre ellos iluminación deficiente, problemas en el control de acceso y zonas vulnerables en el entorno de la universidad.
Las autoridades señalaron que se trabajará en un plan de mejoras que incluirá estudios de seguridad, coordinación con carabineros y el municipio, además de eventuales inversiones en luminarias, cámaras de televigilancia y otras medidas preventivas. Desde la Universidad de Santo Tomás valoraron la rápida respuesta de las autoridades, asegurando que el objetivo es fortalecer la seguridad y entregar mayor tranquilidad a la comunidad estudiantil. En más informaciones, masiva riña en el Liceo de Talcahuano dejó docentes heridos y 14 estudiantes detenidos. La pelea se originó tras un partido de fútbol entre alumnos de cuarto año medio y dejó a 7 funcionarios lesionados al intentar intervenir. Una violenta riña entre estudiantes se registró este martes al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío, dejando a docentes lesionados y más de una decena de alumnos detenidos. El incidente ocurrió durante el primer recreo y se habría originado tras un partido de fútbol entre estudiantes de cuarto medio. Según información de Carabineros, la discusión escaló rápidamente a golpes de puño, generando una pelea masiva al interior del establecimiento educacional. Inspectores, paradocentes y otros funcionarios intentaron intervenir para separar a los estudiantes, resultando varios de ellos lesionados durante el procedimiento. El balance preliminar dejó 2 docentes y 5 paradocentes heridos, además de 14 estudiantes detenidos, entre ellos jóvenes de 17 y 18 años. Todos los involucrados fueron trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones, las que preliminarmente fueron calificadas como leves. Tras lo ocurrido, el establecimiento activó sus protocolos internos y la Superintendencia de Educación inició una denuncia de oficio para investigar los hechos. Desde la Seremi de Educación del Biobío calificaron la situación como inaceptable y aseguraron que se realizará un monitoreo permanente del caso. Desde el Congreso Nacional fue la diputada por la zona Marlene Pérez quien se refirió a los hechos. 14 horas con 44 minutos, 16 minutos nos separan de las 15 horas. 4 bodegas clandestinas utilizadas para abastecer el comercio ilegal fueron desbaratadas durante un operativo conjunto realizado en Viña del Mar. El procedimiento fue encabezado por inspectores municipales y carabineros en un inmueble ubicado en la avenida La Marina, donde se almacenaban más de 5.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, carros asociados a cocinerías clandestinas y distintos productos vinculados al comercio informal. Según detallaron las autoridades, el operativo fue resuelto y resultado de varios meses de investigación y análisis territorial realizados por equipos municipales y policiales para identificar el funcionamiento de estas redes de abastecimiento. Desde el municipio Viña del Mariño señalaron que este tipo de procedimientos busca no solo retirar comercio ambulante de las calles, sino también atacar directamente la cadena de distribución y almacenamiento de productos ilegales. El operativo además contó con apoyo de drones municipales que permitieron detectar movimientos asociados a proveedores de cigarrillos ilegales en distintos puntos del centro de la ciudad. En lo que va del año, la Municipalidad de Viña del Mar informó que ya se han realizado cerca de 600 fiscalizaciones contra el comercio ilegal, logrando sacar de circulación miles de productos sin autorización sanitaria o de procedencia desconocida. 13 minutos nos separan de las 15 horas. Un importante golpe al tráfico de drogas concretó Carabineros de la prefectura de Iquique al detener a 3 hombres de nacionalidad peruana que viajaban en un bus interurbano con destino a Santiago, trasladando cerca de 5 kilos de ketamina adosadas a sus brazos y piernas. También portaban ovoides ingeridos, lo que fue corroborado en posteriores exámenes radiológicos efectuados en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad SAR de Pozo Almonte. El procedimiento se registró en el marco del plan operativo denominado Escudo en Ruta, cuando un equipo compuesto por personal del OS7, también del CEF y OS9, apoyados por el CAN detector de drogas NORTS, fiscalizó en la ruta a los pasajeros de un bus que salió desde Arica. Los 3 sujetos son jóvenes de 19 y 21 años, no tenían antecedentes penales e ingresos en forma regular a Chile desde el Perú.
Durante la revisión de sus pertenencias, Carabineros estableció que portaban sus cédulas de identidad peruana y tarjetas de identificación militar correspondientes al servicio militar obligatorio del Ejército de Perú. Y le fueron incautados teléfonos celulares, tarjetas identificatorias militares y 429.000 pesos en dinero en efectivo. Desde el Congreso Nacional, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, abordó la detención de 3 militares peruanos que transportaban ketamina. Y ahora revisamos lo que está ocurriendo en el escenario internacional, porque Donald Trump ya se encuentra en China para una histórica reunión con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y de conflicto con Irán. Además, la Casa Blanca aseguró que el régimen iraní fue militarmente aplastado, mientras que Evo Morales reapareció tras ser declarado en rebeldía por la justicia boliviana. Para profundizar de estos y otros temas internacionales, tomamos contacto con nuestra periodista Carmen Paz González. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a revisar información del ámbito internacional hasta ahora en puranoticia.cl. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China y lo hizo para iniciar una visita oficial que va a estar marcada por las negociaciones comerciales entre ambas potencias, la situación en Taiwán y el conflicto abierto con Irán. El mandatario norteamericano aterrizó en Pekín acompañado por una amplia delegación que incluye a su secretario de Estado Marco Rubio, al jefe del Pentágono Pete Hegseth y a representantes de importantes empresas estadounidenses. Durante la visita, Trump y el presidente chino Xi Jinping sostendrán reuniones en el Gran Salón del Pueblo y en la sede oficial del gobierno chino, en encuentros considerados como históricos, y es porque se trata de la primera visita oficial de un presidente estadounidense a China en, atención, casi una década. Antes de partir, Trump aseguró que uno de sus principales objetivos será exigir una mayor apertura del mercado chino para las empresas norteamericanas en medio de la tregua arancelaria que ambas potencias mantienen tras años de tensiones comerciales. La cumbre además ocurre en un escenario internacional que es complejo porque está marcado por la guerra en Medio Oriente, las negociaciones nucleares con Irán y la creciente tensión en torno a Taiwán. Y la Casa Blanca defendió este miércoles la ofensiva militar contra Irán y aseguró que el régimen iraní quedó militarmente aplastado tras los ataques iniciados a fines de febrero. Desde Washington afirmaron que el programa de misiles balísticos iraní quedó severamente dañado, desestimando así informes de inteligencia publicados por medios de Estados Unidos que sostenían que Teherán aún conserva capacidad militar relevante. La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wells, aseguró que las instalaciones de producción de misiles fueron destruidas. La armada iraní quedó debilitada y que actualmente el régimen enfrenta además un fuerte bloqueo económico y naval impulsado por Estados Unidos. Sin embargo, desde Irán rechazaron esas afirmaciones y advirtieron que el país mantiene capacidad de respuesta en caso de una nueva escalada militar. Las autoridades iraníes además acusaron a Washington de dificultar las negociaciones diplomáticas tras el bloqueo en el estrecho de Hormuz y la incautación de embarcaciones iraníes. Pese al alto al fuego alcanzado en abril, las conversaciones para un nuevo acuerdo nuclear están estancadas y la tensión entre ambos países continúa siendo uno de los principales focos de preocupación internacional. Y vamos a cambiar de tema porque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió un proceso imparcial y legal. Esto luego de ser declarado en rebeldía por la justicia boliviana tras no asistir a una audiencia judicial en Tarija. Morales enfrenta una causa, recordemos, por presunta trata de personas, que está vinculada a una relación que habría mantenido con una adolescente durante su etapa presidencial, quien además resultó embarazada. A través de redes sociales, el exmandatario aseguró que no busca impunidad y acusó una persecución política en su contra, afirmando que las acusaciones fueron construidas con pruebas falsas para perjudicarlo políticamente. El líder boliviano además sostuvo que cualquier proceso judicial debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, advirtiendo incluso posibles acciones legales contra jueces que a su juicio incumplan esas garantías. Actualmente,
Morales permanece en la zona del Chápare, resguardado por seguidores y sin acudir a las citaciones judiciales, mientras el caso continúa generando fuerte impacto político en nuestro país vecino de Bolivia. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales. Esto es parte de lo que ocurre en el mundo. Volvemos al estudio. Gracias para la periodista Carmen Paz González con todo el panorama internacional. Nos vamos de inmediato al deporte porque ya está conectado con nosotros Joaquín Arias. Buenas tardes, Joaquín. Bienvenido, adelante. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Así es, vamos a analizar rápidamente lo que fue el deporte esta mañana. Hubo un partido amistoso entre dos elencos de la región, San Luis de Quillota y Concon National se midieron en el complejo Manuel Arancibia de Quillota, donde el conjunto canario ganó los dos bloques. El primer bloque lo gana por 2-1 con goles de Sergio Vergara y Diego González. La anotación aurinegra vino de la mano de Matías Beltrán desde los 12 pasos, mientras que en el segundo bloque también lo gana por 2-1 el conjunto de San Luis de Quillota con anotaciones de Fabián González y Gael Acosta, mientras que el descuento para los concurridos lo hizo Joaquín Plaza. Tras este partido sacan buenas conclusiones en el elenco aurinegro a pesar de la derrota, debido a que hicieron jugar a muchos jugadores que no venían justamente sumando minutos en los últimos partidos y se preparan también para el duelo que va a ser la próxima semana frente a Trasandino, ya en la segunda rueda de este campeonato de la segunda división profesional, mientras que Salud de Quillota aprovechó también de mostrar un poco lo que va a parar este día domingo frente a Puerto Montt, el puntero también de la primera vez. Sacada también hay buenas relaciones, buenas resultados, Humberto Suazo tras este triunfo ante Concon National. Recordemos, Joaquín, que San Luis está invicto en el último tiempo en el Lucio Fariña Fernández. O sea, no conoce de derrotas el cuadro canario en el Lucio Fariña Fernández. Sí tuvo algunos empates en los primeros partidos, pero la vez más solo ha ganado. Lo último fue el 4-0 ante San Felipe hace 2 semanas. Sí, recordemos que en los dos partidos también hubo cobros rifariles que no le favorecieron porque hubo un gol con una mano del jugador de Curicó y un penal en el último minuto. Así es, era lo que reclamaba también Humberto Suazo hace algunos partidos sobre justamente las ternas referibles que están creando alguna duda hacer la primera vez. Joaquín, agradecerle por este contacto cortito. Seguramente en las próximas ediciones vamos a tener un poquito más de tiempo para desglosar todo el deporte de los equipos de nuestra región de Valparaíso. Muchas gracias, Ricardo, nos vemos. Gusto saludarle, Joaquín Arias, que estuvo con nosotros también, dándonos un pantallazo de lo que fue ese encuentro amistoso en el complejo Manuel Arancibia, que pertenece al equipo de San Luis de Quillota. Y con esta información nos estamos comenzando a despedir de esta edición de Hora de Noticias de día miércoles. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias.